Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos entre semana. Bueno, hoy tenemos un especial dedicado a un tema fantástico y que estoy segura será de su interés. Vamos a estar hablando de Macurca. Sí, como lo oyeron, vamos a hablar de Macurca. Quédense para que sepan de qué se trata. Aquí va a estar nuestro colaborador y especialista en ejercicios y nutrición, Saúl Gutiérrez, y él se encargará de explicarnos de qué se trata ese término. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, me ha encantado de estar en tu programa y me encanta que lo presentemos como macurca, porque es un término boliviano de origen quechua sobre lo que es el dolor muscular producido por el ejercicio, bueno, post ejercicio, cuando uno Exacto. hace un ejercicio Y, muy intenso o no hizo ejercicio por un determinado tiempo y volvió a hacer sí, ejercicio, queda con ese dolor muscular que acá en Bolivia todo el mundo le dice, ¿te dio macurca? Y todo, sí, es un dolor terrible. El término es perfecto porque mundialmente tiene diferentes siglas, nombres. En español, la sigla es- es DMAT. ¿Y qué ¿Por qué no significa? decir macurca? La sigla de DM es dolor muscular de aparición tardía. Ese es el ¡Ah! término médico. Wow. Mm, Y los bolivianos lo hicimos bien. Los bolivianos dijimos macurca y punto. En inglés Sí, es lo mismo. En inglés es DOMS. Dilated Onset Muscle Soreness. Entonces, wow. macurca, también en inglés. Hagámoslo mundial. Me Así es, encanta. así es. Y de veras, pues ya hemos hablado del término anteriormente, pero hoy decidimos, bueno, vamos a hacer eso, un programa que sea dedicado a lo que es Macurca. Y hablando de eso, pues Macurca, que es dolor muscular después de hacer ejercicio, también lo llaman agujetas, algo parecido, ¿no? En algunos países. Sí, le llaman agujetas, pero agujetas, no sé, agujetas le Es llaman también a como, las de las zapatillas, también a las agujas, no sé, es una mezcla. claro, es verdad, así es. Y bueno, vamos entonces a establecer, porque este es un punto importante del que habíamos conversado antes, em, ¿cuál es la diferencia de ese dolor muscular que pues se llama macurca y las lesiones que una persona pueda tener al hacer algún tipo de ejercicio o mal movimiento también? Bueno, la diferencia es grande. Primero, para notar los síntomas, la macurca, el dolor muscular, viene normalmente a partir de las 12 horas posteriores a haber realizado el ejercicio. Básicamente, si nos ponemos a contar, normalmente es el día siguiente hasta 48 horas. A veces cuando uno hace actividad física, sobre todo muy localizada en el gimnasio, el peor día, y eso van a coincidir conmigo muchos entrenadores y muchas personas que han ido al gimnasio, el peor día no es el día siguiente, sino a los 2 días. Y bueno, hay que explicar qué es, porque las personas deben entender qué es. Entonces, la macurca, el dolor muscular post ejercicio, tardío, como es el término científico, es básicamente cuando se producen microfracturas, microlesiones en las fibras musculares. Y esas microfracturas generan una inflamación en el sector donde se ha trabajado más. Entonces, aquí desmitificamos un poquito el tema de que es ácido láctico cristalizado y las recetas tradicionales que la gente se daba para supuestamente descristalizar esos cristales que estaban pinchando el músculo, que no es lo correcto. Hay mucha gente que decía que debe tomar agua con azúcar, que no tiene nada que ver, no Wow. hace, no hace, no produce las agujitas, que de ahí me imagino que viene lo de agujetas, no Sí, sí. produce que los pinchazos de los cristales se diluyan. El agua con azúcar no hace absolutamente nada. Otro, otra, Otro de esas fórmulas eh, muy populares para eliminar la macurca era tomar Alka-Seltzer,
que no sé Ah, si sigue existiendo eso, creo sí, que sí, sigue sí existiendo, existe, ¿no? claro. Y Que es sabes que al muy, final de cuentas, déjame que te comente que sí, sí, ese producto que es marca comercial, eso lo que es bicarbonato, ácido cítrico y está pues compactado allí con lo que llaman un seltzer y el mismo bicarbonato hace efervescencia en el agua, o sea que podría ser simplemente un poquito de agua, un poquito de bicarbonato y un poquito de limón. Les di sí, la bueno, muchos receta. decían que eso solucionaba. Lo que pasa es que creo que antes, o no sé si ahora el Alka-Seltzer viene con algún analgésico, Hay porque unos que es probable, sí, y pensaban que eso era lo que diluía, pero lo que ahí está funcionando es el analgésico. Básicamente, claro. la solución para evitar el dolor muscular, la macurca, es tomar un analgésico. Mucho mejor si es un no esteroideo, porque así evitamos sobrecargar el hígado, los riñones, etcétera, ¿no? Pero si el dolor es realmente durísimo, bueno, ahí sí se puede tomar un analgésico que puede recetar hasta el médico, ¿no? Que sea un Claro, poco claro. más fuerte. Y Cualquier tipo de diclofenaco o algún analgésico ya que su doctor le puede recetar. Ojo, que no estamos recetando nosotros, eso tiene que autorizarlo un médico. Mejor si exacto. es un analgésico de venta libre. Hay muchísimos analgésicos de venta libre y sobre todo a las personas que no han ido al médico, entonces pueden consumir un analgésico de venta libre. Eso sí puede hacerse. Claro. Sí, es importante lo que mencionas, que hay productos que solamente son eh, administrados por un médico o recetados por un médico. Entonces, mientras que otros que se pueden comprar en la farmacia sin necesidad de la prescripción. Pero hay una línea bien cercana entre una cosa y la otra. Muchas personas a lo mejor no identifican bien lo que es una lesión o lo que es macurca. Entonces, Sí, sí, ¿de qué absolutamente. manera alguien se puede dar cuenta o puede encontrar esos signos de que tienen una lesión y no que simplemente ese dolor muscular? Los síntomas son bastante claros, ¿sí? El más claro de todos es que la lesión muscular ocurre cuando el cuerpo se enfría de la actividad física o del movimiento. Es decir, estoy haciendo un movimiento, una actividad física, o levantando, no necesariamente haciendo ejercicio en un gimnasio, puedo estar levantando algo pesado, qué sé yo, y viene el dolor. El dolor es inmediato cuando es la lesión y el dolor empeora cuando uno ya deja de hacer los movimientos o se enfría o enfría el cuerpo. Entonces el dolor empeora y tiende a empeorar cuando uno mueve el músculo afectado. Ahí podemos decir que es una lesión y si es muy intenso el dolor, hay que ir al médico. En cambio, la macurca normalmente se produce después de las 12 horas. Es decir, Mm, pasan 12 horas y ahí uno empieza a sentir el dolor al levantarse. Es normalmente muy focalizado en todo el área que se ha trabajado, pero es un dolor que afecta normalmente cuando se hace ejercicio, se utilizan los dos miembros, ya sea los brazos o las piernas, afecta a los dos normalmente. En cambio, el dolor afecta al punto donde ha ocurrido la lesión. Eso es sobre todo la gran diferencia. El tema del tiempo y el tema de la ubicación. claro, y de hecho, si en algún momento piensan que puedan tener algún tipo de lesión, lesión deportiva, lo mejor es acudir a un especialista, acudir a un médico que, bueno, pueda hacer lo que se necesite para pues, curarlos, para mejorar, para que si se requiere algún tipo de intervención también se puede hacer. Eso siempre, 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 no aguanten un dolor que es demasiado intenso, que dura por mucho tiempo, porque probablemente si continúan y continúan haciendo esfuerzo con esa parte del cuerpo, a lo mejor puedan empeorar cualquier lesión que se pudo haber corregido fácilmente desde un principio. Y pienso siempre hacer las cosas y tener un entrenador al que preguntarle y al que le puedan consultar ese tipo de cosas. Eso es muy importante, Saúl. Y tú, por supuesto, imagínate, con el gimnasio, tú me imagino que encontrarás muchos casos de ese tipo, personas que dicen, no sé, yo creo que me lesioné y a lo mejor simplemente que tenían tiempo que no hacían ejercicio.
Absolutamente. Algo que es importante mencionar, algo que sí debemos mencionar y es algo que es un mito también. Muchas, o hasta entrenadores, muchas personas piensan que después de tener el dolor muscular, tener la macurca, lo que se tiene que hacer es hacer muchos estiramientos. Y eso no sería lo más inteligente. ¿Por qué? Bueno, si nos imaginemos que el músculo es como una liga, las fibras musculares son como una liga. Imagínense que son así como mis manos y están unidas, ¿no? Imagínense que esa liga la fracturo o le hago microfracturas por el movimiento. Entonces a mí se me ocurre lo que tengo que hacer para eso es curar la liga y con un par de días de descanso, de no utilizar mucho sobre todo esos músculos, el cuerpo se va a recuperar y va a pasar el dolor. Pero si por el contrario lo que hago es hacer estiramientos y hacer más ejercicio, porque muchas veces dicen, no, hay que hacer más ejercicio para que se pase. No es lo correcto. Tal vez se puede hacer ejercicio muy suave, tratando de involucrar otros músculos, no los que están sobre todo afectados. Entonces, eso sería más inteligente. Pero si vamos a trabajar esos mismos músculos y con mucha intensidad, lo que puedo generar es que estas microfracturas se vuelvan en fracturas más grandes y se pueda generar una lesión, se pueda generar una fractura ya grande de las fibras, es decir, un desgarre. Ah, Entonces, ahí sí puedo provocar una lesión haciendo que la persona entrene más duro donde tiene las microfracturas y convertiría en un problema macro, es decir, en hacer ya una fractura grande de las fibras musculares. Entonces, no se recomienda definitivamente hacer estiramientos intensos cuando uno tiene el dolor de la macurca, porque estamos ah, hablando que son fracturas musculares, fracturas de las fibras musculares, aunque sean microfracturas, hacer estiramientos intensos o hacer ejercicio con carga muy intensa después de tener ese dolor puede provocarnos sí una lesión seria. qué interesante. Y bueno, como siempre, les recordamos que si sospechan que tienen una lesión, si sospechan que tienen algún tipo de problema que ya no es simplemente una molestia muscular porque hace tiempo que no hacen ejercicio o porque estaban ejercitando un área en el cuerpo que no normalmente no ejercitan, pues entonces es momento de consultar con el profesional que ustedes ven, un médico, el médico de cabecera, para ver si ha habido una lesión en vez de simplemente ese dolor muscular, que es la forma natural del cuerpo de reaccionar cuando se está ejercitando una parte del cuerpo, un músculo que no se ha ejercitado por mucho tiempo. Por otra parte, antes de continuar con nuestra siguiente pregunta, les quiero recordar a las personas que nos están viendo en este momento que primero las personas que nos ven y después a las personas que nos escuchan a través del podcast en Google Podcast, en Apple Podcast, en Broadcaster, Radio Public, Breaker y todas las plataformas de podcast, que en la caja informativa de este episodio y para los que nos ven en video, en un banner que corre bajo el video, está nuestro correo electrónico. Ese correo electrónico sirve para dos cosas. Primero, si quieren nominar a una persona que esté haciendo la diferencia en su comunidad, que tenga una historia de reinvención, una historia de resiliencia y que ustedes quieran ponernos en contacto con ella, bueno, simplemente pueden utilizar ese correo electrónico. Envíennos un mensaje y a lo mejor esa persona será entrevistada en De Plástico No Somos. Por otra parte, también si quieren convertirse en aliados comerciales, pues allí tienen esa dirección, pueden hablar con nosotros y pedirnos más información. Y por supuesto, también aparece en sus pantallas en este momento y en la caja informativa la información de nuestra página en Patreon. Para Patreon es eso, convertirse en miembro exclusivo de la gran familia de Plástico No Somos y recibir material que solamente corresponde a miembros. Así que vayan a la página, visítenla y siempre agradecemos sus comentarios, por supuesto, sus sugerencias y sus nominados. Y ahora, bueno, volviendo con este tema tan interesante, Saúl.
Cuando tenemos que, nosotros yo creo que es muy importante saber leer nuestro organismo, saber leer nuestro cuerpo, que hay algo que siempre nos va a decir, mira, sabes que yo no creo que aquí estén las cosas 100%, aquí a lo mejor algo está fallando. Escuchar, poner atención a nuestro organismo. Y habrá algo que se puede hacer para evitar o mejorar el dolor muscular, aparte de, por supuesto, tomar algún tipo de analgésico. ¿Hay algo que se puede hacer antes? Antes realmente no. Lo que sí Oh, se puede hacer es mantenerse utilizando omega 3, que es un ah, antiinflamatorio muy poderoso. Entonces, si uno consume normalmente omega 3, podríamos decir que la inflamación no va a ser tan grave, ¿sí? También consumirlo después es una forma muy natural, muy interesante de evitar mucho dolor. Entonces, sería la forma más natural de evitar la macurca, ¿sí? De evitarla, de que sea muy grave, de que nos sintamos muy mal, que nos deje imposibilitados de caminar y de que caminemos como robots o nos movamos como robots. Entonces, el omega 3 es el desinflamante natural más poderoso. Lo recomiendo en general siempre. qué bien. Y bueno, y siempre lo más importante es comenzar los ejercicios con mucha calma, no con mucha carga, de forma progresiva. Hacerlo de Oh, forma progresiva. Y no hacerlo, sobre todo, el entrenador, al hacer la evaluación física del atleta, de la persona, del alumno que está comenzando, él es el que va a determinar el nivel de intensidad con el que puede comenzar. Si es una persona que es principiante, absolutamente, debe ser un inicio gradual. Muchos ujú. entrenadores, de verdad, y muchos piensan que el éxito en su carrera de entrenador se va a dar mientras más sufran los alumnos, más suden, más hayan trabajado, más destrozados terminen después de la sesión de entrenamiento. Bueno, eso puede ser con personas a nivel avanzado. En nivel avanzado, si la persona está preparada para llegar a la máxima intensidad, está perfecto, su cuerpo está listo para eso. Es más, ni siquiera se va a macurcar, ni siquiera va a tener la inflamación muscular, va a tener más bien una inflamación leve, con un descanso pequeño y va a estar muy bien al día siguiente para seguir entrenando. Pero si la persona está en nivel principiante, está en un nivel que está retornando de muy buen tiempo de hacer ejercicio, hay que prestarle mucha atención, evitar que haga ejercicios de mucha intensidad, de mucha velocidad y de mucha Ujú. carga. Es decir, comenzar Ah, con calma. Y esa persona te la va a agradecer y va a seguir asistiendo, sobre todo a las sesiones. Si es fitness grupal, tomar en cuenta, decirle, baja tu intensidad, hazlo con calma, no te preocupes. Eso es muy, muy amigable, sobre todo para claro. las personas que cuando comienzan tienen ese miedo de que es muy duro, de que el ejercicio no es para ellos. Entonces, hay que tomarles muy en cuenta, pensar en que no es solo un día que van a entrenar, sino que tomar en cuenta como que es una persona que tiene que entrenar a largo plazo, que tiene que encontrarle el gusto al ejercicio. No que el ejercicio Claro. sea una forma de tortura, ¿no? Ay, no, 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 por supuesto. Y es que yo me imagino que si hay una persona que no ha hecho ejercicio en su vida y lo que quiere es aprender e ir poco a poco y se encuentra con que le ponen un entrenamiento extremadamente pesado, después entre la macurca y el miedo no regresa. Exacto, exacto. Qué increíble, Saúl. Y bueno, y ya comentaste también que hay muchos productos que las personas, pues, por ejemplo, con lo del omega que hablabas antes, eh, que las personas pueden consumir antes y después de sus sesiones de ejercicios, pero con constancia. ¿Hay algo también, algún tipo de alimentación que favorezca el hecho de poder evitar tanto la macurca como las lesiones? Aunque no me creas, el azúcar y las harinas son muy inflamatorias. Entonces, Ah, si una persona está acostumbrada a consumir muchísima azúcar, consumir harinas, consumir pan todo el tiempo, fideo, va a tener una mayor inflamación, es decir, mayor dolor
en Ujú. su inflamación muscular, en su macurca. Claro, Eso claro. es científico, ya está comprobado que el azúcar y los carbohidratos simples, las harinas sobre todo, son absolutamente inflamatorios. Son comidas, son alimentos, no podemos decir si son realmente alimentos, pero sí son cosas que consumimos, que consume Ujú, muchísima gente, que son inflamatorias. ujú. Entonces, reducir eso, consumir más vegetales crudos y cocidos, les garantiza que tengan menor inflamación, no solo en un proceso inflamatorio menor, que es la macurca, sino procesos inflamatorios más graves. Y hemos hablado que hasta para el COVID, las personas que consumen menos carbohidratos simples, menos azúcar, tienen menor inflamación y enferman menos, tienen hasta menores síntomas y perdón, no llegan a ponerse en un estado grave como llegan las personas que consumen mucho azúcar y muchos carbohidratos, que provoca la inflamación de todos los sistemas, la inflamación de las células en todo el sistema respiratorio. Entonces volvemos a lo que hablamos ya también hace mucho tiempo, el consumo de Sí, azúcares y de harinas simples, de harinas y sobre todo carbohidratos simples, aumenta la inflamación de cualquier proceso inflamatorio, ya sea patógeno o ya sea como este proceso que es muy simple, pero al tomar en cuenta esos elementos, nos damos cuenta que sí pueden afectar y pueden reducir el consumo de estos alimentos, nos va a beneficiar muchísimo. por supuesto. Ah, bueno, ya saben, y ahí tienen una solución para evitar en parte esos problemas, ¿no? Con la macurca o el dolor muscular e incluso las lesiones. Y si hay algún tipo, y siempre recordamos, no somos médicos, si hay algún tipo de consulta específica porque tienen alguna carencia de algún elemento en su organismo que de verdad requiere un seguimiento médico, háganlo de esa manera, háganle seguimiento médico para que puedan poder disfrutar, hacer ejercicio, salir, pero también con cuidado para que no se vayan a lesionar. Siempre recordamos eso, no somos médicos. Si ustedes tienen alguna duda por alguna razón, si es alguna razón de salud, vayan y consulten con su especialista. Antes de comenzar, por supuesto, algún régimen de ejercicios. Y Saúl, hablamos de lo que eran estas pastillitas efervescentes anteriormente, que la gente decía que funcionaban para eliminar la macurca, pero que al final lo que estaban usando eran las pastillitas efervescentes que tenían analgésicos. Entonces el analgésico los ayuda. Pero también se ven muchísimas cremas, ungüentos, mezclitas, hojitas, cosas que la gente se pone, compresas, vendas de todo tipo. ¿Hay alguno de estos elementos que ayuden a eliminar esos dolores musculares? Son paliativos, los ungüentos normalmente, las cremas, ayudan a como que el cerebro se distrae porque adormecen ligeramente la piel y Ah, entran no tan profundamente como que las cremas no penetran hasta las fibras musculares, absolutamente. Pero sí oh, distraen un poquito a la mente del dolor porque como que tienen, algunos hasta tienen un analgésico y provocan como que un poco del el adormecimiento de la piel, del lugar donde está el músculo afectado. Pero en general eso es un paliativo momentáneo, se pasa ese efecto y la macurca continúa. Entonces, claro. en sí hay que tener paciencia, hay que descansar, sí, descansar. Sí. Sí, cuando uno entra en calor, el cuerpo también evita un poquito el dolor cuando uno entra en calor y empieza a caminar o empieza a hacer actividad Mm, leve, es decir, moderada, y sí, uno siente que va pasando un poco el efecto. Después, cuando vuelve a descansar, retorna el dolor, pero ya es un dolor un poco al que el cuerpo y el cerebro se han acostumbrado y después va desapareciendo. claro. Importantísimo nuevamente, si el dolor no desaparece después de 3 días, entonces ahí podemos estar hablando de una lesión. Si uno Mm, no se dio cuenta cuando se lesionó o la lesión fue leve,
Entonces, 3 días después, si el dolor continúa, entonces podemos estar hablando de una lesión. Y ahí sí tiene que ir a visitar a un médico. Claro. Otra cosa importante es que a veces uno se macurca y se lesiona al mismo tiempo. Para Ah, notar la diferencia y evitar esto, bueno, nuevamente lo que ya habíamos dicho, no hacer ejercicio intenso en esa área, en ese grupo muscular que se ha trabajado. Lo ujú. más inteligente sería, si uno tiene macurca en las piernas, al día siguiente o a los 2 días trabajar la parte del tren superior, brazos y abdomen, hacer ejercicios que trabajan en otros grupos musculares. Y si el dolor continúa, entonces, bueno, ha sido una buena idea el descansar y, bueno, si la lesión no es muy grave, va a pasar igual, se va a recuperar. Pero si uno le pone más intensidad pensando que el hacer ejercicio va a hacer que se pase la macurca, ahí tenemos una combinación, tenemos ya una lesión con que está oculta dentro de una macurca y lo que podemos hacer al hacer ejercicio intenso en ese grupo muscular es lesionarnos peor y ahí sí requerir 2, 3 semanas de descanso. Una lesión seria necesita hasta 3 meses de recuperación. Oh, wow. Entonces, lo importante es tomarlo con calma. Y en el tema de las lesiones, lo que yo recomiendo personalmente siempre a mis alumnos durante el ejercicio, en el primer momento que sientan un jalón que puede ser o un pequeño pinchazo, alguna pequeña molestia que sea algo dolorosa en algún músculo, paren inmediatamente. Paren y no sigan haciendo el ejercicio en ese grupo muscular. Probablemente puede ser una contractura o una pequeña lesión que con un descanso de una semana el cuerpo la va a recuperar, es decir, la persona y el músculo se va a recuperar y no va a requerir mucho tratamiento. Y con solamente descanso va a estar recuperado. En cambio, si la persona siente el jalón, siente el dolor y sigue entrenando, sigue haciendo la actividad física en ese momento porque está entrado en calor, su cuerpo tiene un calor en el que además tiene endorfinas, muchos elementos Ujú. en que anestesian cualquier molestia. Entonces, si sigue haciendo, la lesión puede empeorar, puede convertirse en una lesión seria que puede requerir muchísimo tratamiento, que puede requerir muchísimo descanso y requerir mucha atención médica. En cambio, si en ese Claro. momento se detiene, lo más inteligente que puede hacer es haber hecho eso, es detenerse, descansar o cambiar de músculo si está en el gimnasio, cambiar de ejercicio donde no esté utilizando esos músculos. Así Ah, evita una lesión seria y bueno, se recupera a la semana y puede continuar entrenando. En cambio, si sigue haciendo el ejercicio porque piensa que no, se va a pasar, porque piensa que no va a pasar nada, bueno, ahí se puede generar una lesión seria y les puede perjudicar muchísimo su entrenamiento, tomarles 3 meses para recuperarse, que eso es wow. muchísimo en una persona que está entrenando o que quiere ver resultados entrenando, ¿no? Exactamente. Y además pienso que es importante, si han tenido una lesión previa, también hablen con la persona, con el entrenador, que para que ya sepa, a lo mejor, dependiendo de donde esté, en la etapa donde esté esta persona de recuperación, pues pueda asignársele una cierta cantidad de ejercicios y a lo mejor hasta evitarle otras. Absolutamente. A veces los entrenadores, y no es solamente un tema del profesionalismo de los entrenadores, a veces los entrenadores olvidan preguntar, lo hacen normalmente, pero a veces a uno se le pasa y no pregunta si ha tenido lesión articular o Mm, muscular o algún tipo de lesión. Entonces, es también muchísima responsabilidad de la persona claro. recordarle o decirle cuando esté empezando a hacer una actividad, decirle a su entrenador, mira, tengo una lesión en la rodilla, fui operado, tengo una lesión en la espalda, así el entrenador va a tomar en cuenta esos datos que normalmente se toman cuando uno hace la evaluación física, pero a veces en clases grupales, por ejemplo, o en deportes, en fútbol, en otros deportes, no se hace una evaluación física. En clases de baile no hacen una evaluación física al ingresar porque son muchas personas. Entonces, lo mejor que puede hacer para cuidarse uno mismo es acercarse al entrenador y decirle, mira, tengo una lesión en la espalda, por favor, ¿me vas a recomendar alguna vez algo diferente si es que hay ejercicios en que voy a trabajar mucho esa área, ¿no? Claro.
Claro que sí. Bueno, me parece un tema interesantísimo. Estoy segura que a nuestra audiencia también le ha gustado mucho y han aprendido. Si no habían visto los programas anteriores donde hablamos de Macurca, hoy en detalle hablamos de eso, de Macurca y los dolores musculares, que las lesiones y las lesiones musculares. De hecho, pues ni siquiera en inglés, porque estábamos conversando eso detrás de cámara en relación a la macurca. No hay una palabra que tenga todo el significado en una sola palabra de lo que es macurca. Así que ya saben, vamos a hacer este término bien popular, Saúl. Bueno, Sí, lo vamos a pues popularizar en todo el mundo. sí, así es, así es. Bueno, ya el tiempo apremia. Ha sido un placer tenerte y dinos si hay algo que haya quedado pendiente para comentar en relación al tema de hoy. Bueno, sobre todo que se cuiden mucho, que hagan deporte, el deporte siempre es salud, que la macurca va a desaparecer al principio y que no lo tomen como algo que es una obligación tortuosa para hacer, sino que tomen al deporte y al ejercicio como un estilo de vida que les va a generar muchos beneficios, que les va a dar muchísima salud y que, bueno, la macurca es pasajera, a todos nos ha dado en algún momento de la vida y bueno, cuídense mucho, cuando les dé macurca descansen, el agua con azúcar no funciona, un analgésico sí, y que bueno, y acuérdense, macurca en Bolivia es el dolor muscular tardío. Así es. Bueno, Saúl, muchísimas gracias como siempre por esa información tan importante y Y las tan gracias. interesante. De verdad, gracias. Y bueno, ahora lo que me queda es despedirme de nuestra audiencia el día de hoy. Y lo voy a hacer como siempre con muchísimo cariño, dándoles las gracias por su preferencia, por, bueno, escribirnos, preguntarnos cosas y nominar a personas para que sean entrevistadas en De Plástico No Somos. Allí en el banner que aparece en su pantalla y en la caja informativa para los que escuchan el podcast van a poder encontrar el correo electrónico si tienen algún nominado, si quieren comentar algo, convertirse en aliados comerciales o simplemente tienen eso, una sugerencia. Les quiero muchísimo, nos estamos viendo muy pronto y como siempre digo, de plástico no somos.